Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Amigos, la bienvenida para todos. Bienvenidos a una edición más de Elixir con amigos. Hoy hemos venido acá, estamos en las instalaciones del Dorado, en San Cristóbal, y hemos venido a visitar a un buen amigo, al profesor exfutbolista, entrenador, formador ahora, el profesor Rolando Suárez. Profe, ¿cómo está? Alejandro, un gusto. ¿Qué tal? Bien. Buenas bien, tardes. bien. Ya buenas tardes, casi noche. Sí, casi noche ya aquí en las instalaciones del Dorado. ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios, sí. Excelente. Ahora en esta etapa de formación, ¿no, Rolando? Sí, Alejandro, mira, es una etapa que estoy disfrutando mucho, ¿sí? Es una etapa donde estoy aprendiendo día a día, donde los niños te enseñan día a día. Y obviamente es una etapa donde también estoy disfrutando, aparte de la etapa que cuando me retiro del fútbol profesional hice, que fue fútbol profesional, pero hoy en día estoy dedicado 100% al fútbol formativo y realmente estoy disfrutando al máximo. ¿Cómo está la escuela? ¿Ya cumplen cuánto, 2 años? 2 años, ahorita en mayo, ahorita el 2 de mayo cumplo 2 años y realmente ha sido un crecimiento bonito, ha sido un crecimiento de trabajo, ha sido un crecimiento de mucho esfuerzo, de día a día, de creer, de venir con la convicción de formar, porque la misión y la visión mía es formar estos niños que hoy en día quieren entrar en el mundo del fútbol y en el mundo del deporte también. Pues. Qué curioso cómo en el último tiempo, en el caso tuyo, en el caso de Patón, en el caso del profesor Cecilio también, exfutbolistas que se han integrado en la formación del fútbol tachirense, ¿no? Sí, Alejandro, ¿qué es lo que sucede? De que a través de la experiencia de nosotros, pues es el sentir de que por este camino pues vamos a ayudar a muchos padres, a muchos representantes que tienen niños de corta edad, que nosotros no tuvimos la posibilidad de tenerlos, ¿sí? de tener una formación integral, sobre todo a una edad temprana, para que llegáramos un poco más formados a lo que fue a nivel profesional. Yo llegué a nivel profesional con 17 años, sí. Pero con muchas deficiencias, pero no eran deficiencias técnicas, no eran deficiencias tácticas probablemente. ¿De formación? Eran de formación, sí, okay. Eran de formación porque en su momento de 4, 5, 6, 7, 8 años nos creamos fue donde vivíamos, en el barrio, aprendimos lo que es el fútbol callejero, vamos a decirlo así, pero hoy en día tú puedes a través de una escuela, a través de esta formación que hacemos, pues enseñar a los niños a muy temprana edad, pero no es solamente enseñarlos fútbol, porque es lo que sabemos y es lo que hemos hecho toda nuestra vida, sí. Es formarlo a través de la disciplina, a través de la integración, a través de enseñarlos la tolerancia a la frustración, enseñarlos a que el fútbol como medio de vida se puede, pero también hacer crecer niños de manera integral, ¿sí? Sí, y eso es algo muy importante, y es eso, que más allá de que el niño, el joven pueda aprender un deporte, después cuando salga, si se le da o no se le da, que la probabilidad más alta es que no se le dé, sí. Pero que termine siendo una persona formada, una persona integral. Sí, esa es la idea, por lo menos en mi academia, la misión y la visión ha sido una línea recta, es formar de manera integral, donde el niño cuando llega a mi academia, obviamente lo primero es que entienda que hay otros patrones de conducta que no son sus papás, que no son sus profesores de escuela de papel y lápiz, que son entrenadores que queremos lo mejor para ellos y que tenemos que enseñarles. Desde amarrarles los zapatos nosotros empezamos a formar los niños, y obviamente es una tarea bonita, pero que una tarea que requiere mucha paciencia, mucha dedicación, mucho amor, mucha pasión por lo que se hace, y obviamente entendiendo que son niños. Vamos en un rato a hablar bastante de fútbol menor, porque es un tema bastante apasionante, pero Rolando, volviendo y echando el tiempo un poco atrás, Rolando Suárez, tachirense, pero que nunca jugó en Táchira. ¿Por qué? Jugaste en Caracas, en Zamora, en Trujillanos, en Monagas, en Lotería, pero en Táchira no, en Mineros. Mineros, Sí, Carabobo, sí. Tucanes, Amazonas, tuve una carrera extensa durante 15 años. ¿Por qué en Táchira no?
En Táchira, mira, es curioso, Alejandro, porque mi tía Juana fue presidenta del Claro, equipo durante exactamente. muchos años. Sí, yo salgo en Nacional Táchira con Carlos Fabián Maldonado, sí, que salimos campeones en el 2002. ¿O correcto? Ahí nosotros salimos campeón y surge la posibilidad de no regresar a San Cristóbal, sino de una vez de Colón salté a Maturín con Monagas. Ok. Y de ahí empezó mi carrera, pero mi carrera empezó por fuera del Deportivo Táchira, sí, obviamente, siempre con la ilusión de como tachirense jugar en el equipo. Tú integraste el equipo sub-20 de Táchira. Sí, yo Sí. estuve en la sub-17, en la Exacto, era la sub-17 sub-17. cuando era la sub-17. Con Pomponio y demás. Con Pomponio, sí. Más o menos por ahí hice la tarea. Sí, más o menos, Eri García. Había una Exacto. camada de jugadores, te puedo nombrar, estaba el hijo de Hoyos también, por Ajá. ahí andaba en esa camada. Pero de ahí yo salto de Nacional Táchira, me voy a Monagas y empecé a hacer mi carrera. ¿Debutas profesionalmente en Monagas? No, en en Nacional Nacional, Táchira, perdón. en Nacional, claro. Yo debuto en Nacional el 27 de enero del 2002. Eso es como una fecha de nacimiento, esa Ok, no se olvida. no se olvida. 27 de enero del 2002, debuto con Trujillanos en Valera, con gol de Juan García, ganamos. Ese día debuto yo como profesional a los 17 años. De ahí Nacional Táchira, bueno, se sale campeón, se juega Precopa Libertadores con equipos como Pumas y Cruz Azul y Estudiantes de Mérida, que se jugaba esa fase. En Mérida se jugó. Después se juega esa fase, se termina Nacional Táchira por los problemas que hubo. Yo me voy a Monagas con Chofaciana que me lleva. Chofaciana se va a Monagas y bueno, de ahí arranqué. Tuve la posibilidad, Alejandro, de venir al equipo ya grande, ya consolidado. Sí, ya consolidado, justo hablo con mi tía porque Carlos ya necesitaba un jugador ya entero, sí, para el equipo. Estamos hablando ya Carlos técnico de Táchira. Carlos técnico de Táchira, Más o menos 2009, 2008. no, Ok, 2009, fue en el 2009, yo salgo de Zamora y Chita siempre había esa llamada de parte del Caracas, Filio Valentineri, en Sotropiano, que siempre me acuerdo que me llamaba. Y en ese momento yo regreso a San Cristóbal a mis vacaciones y me llama mi tía y bueno, iniciamos unas conversaciones, pero justo en esos días vuelve y llama a Caracas por la situación que siempre me había querido llevar. Y yo estaba entre uno y otro, y obviamente no es ni siquiera el no haber querido venir aquí, sino que había una parte muy importante que uno como jugador pues también valoraba, sí, y en ese momento pues el Caracas estaba muchísimo mejor económicamente, Sí. era un equipo bastante fuerte, Sí. el equipo que estaba armando me lo nombraron y obviamente Impresionante, era un impresionante. equipo que Era casi la selección. o sea, Sí. Reni Vega, José Manuel Rey, el Pájaro Vera, Vizcarrondo, Edgar Jiménez, Vizcarrondo, Darío Figueroa. Darío Figueroa, La Pulga Gómez, el Lobo Guerra, Rafael Rafael Castellín, y yo ellos querer que yo fuera ese equipo, yo dije, bueno, o sea, entre uno y otro yo decía, bueno, Táchira es mi equipo de aquí, de donde soy, pero en estos momentos yo me decido y fue un contrato muy bueno, y de ahí del 2009 pues fue que decidí irme al Caracas y después de ahí ya no pude regresar más al equipo, pues estuve en Zamora, Carabobo y no tuve más la posibilidad. No se volvió a abrir la puerta. No se volvió a dar la posibilidad porque bueno, yo ya estaba ya grande, Sí. y ya había pasado ya de 30, 31, yo me retiro con 33 años, ¿sí? Sí. Me retiro dentro de todo, pues, pero ya por la idea que tenía yo en mi mente, ¿sí? Tenía la idea de dirigir, pero a nivel profesional. Ojo, me retiro, mi tía vuelvo y hablo con ella después de tanto tiempo y le digo, mira, no quiero jugar más, quiero dirigir, tengo la idea, y me dice, está Daniel Faría en el 2015, y me dice, Rolando, no hay posibilidad en el equipo de primera. Le dije, mire tía, yo no quiero el equipo profesional por los momentos porque yo quiero arrancar de abajo, yo quiero arrancar de la base, aprender. Sí, aprender a dirigir, porque no es lo mismo estar de ese lado que venir aquí. Correcto. Y tú empezar a transmitir lo que tú tienes aquí, porque como jugador yo lo sabía, pero no sabía transmitirlo. Entonces empezó ese proceso el 2015 y bueno, y de ahí arranqué. Antes de entrar en tu etapa como entrenador, como jugador compartiste con jugadores históricos del fútbol venezolano. Sí. Acabas de nombrar a varios hace rato. Sí. Vizcarrondo, hoy el actual técnico de la selección. Sí, Vizca.
Sí, te puedo nombrar, Alejandro, mira, haciendo con Giancarlo en Nacional, pero en Nacional, Giancarlo en un nivel top, Juan García. Sí, pero te voy a contar una anécdota de cuando llego al Deportivo Italchacao. Ajá. Estaba Félix Hernández. El gato. Ajá. Es un jugador que me impresionó a mí. Ya obviamente estaba grande. Ya casi, claro. Pero cuando hacía así era impresionante. Stalin Rivas también jugamos en Mineros, Héctor Pablo Dioglio, Sergio Golindano, jugadores así emblemáticos en nuestro país, pero creo que el que me impresionó a ese nivel fue Félix Hernández. Sí, Félix, yo evidentemente no lo vi jugar, pero he escuchado historias de cuando jugó en Táchira que era un fenómeno, era un crack. Que la gente lo ovacionó una vez en un partido, le decían Félix, o sea, era impresionante. Y en personalidad era otra cosa, era otra cosa, y eso de los jugadores que nombramos, o sea, sí, creo que fue el que me marcó. Ya no hay ese tipo de jugadores, ¿no, Rolando? Y no, Alejandro, siento y creo por cómo ha evolucionado todo, ¿sí? Obviamente tuvimos que ir de la mano de la evolución, del mundo, de todo, pero ese jugador con esa chispa, ese jugador que llamaba a la gente a un estadio, que la gente iba a ver jugar, ese jugador probablemente hoy creo que en Venezuela no lo hay. Mira que de esa generación del Caracas, muchos terminaron después siendo entrenadores. Bueno, Osvaldo, el Pájaro, Sichero, Pájaro, el Pájaro, tu caso también, Castelín. Sí. Hay un jugador, un central muy bueno que hoy en día es entrenador en Uruguay, Davis Barone. Era un central zurdo crack. Sí, y hoy en día es entrenador también en Uruguay. La Pulga Gómez, sí, el Lobo Guerra no lo escuché nunca como entrenador. Castelín estuvo en Monagas en una etapa como asistente, creo que estuvo. Edgar Jiménez no. Te puedo nombrar también quienes estaban en la reserva, en la reserva del Caracas. Bueno, estaba Ronald, ¿no? ¿Estaba Ronald? No, Ronald se fue, en ese momento se fue. No, Ronald en ese año se fue, fue al extranjero, creo que se fue a Bélgica, algo así. Estaba Cariaco González, estaba Alexander González, Alain Baroja. Joseph, ¿no? Joseph no. Esos tres que recuerdo que eran chiquitos, pero se veía que iban a hacer lo que hoy en día son, pues. Sí, o sea, la verdad que es que esa selección, ¿no? Ese equipo del Caracas era casi una selección. O sea, se ganó prácticamente todo y se llegó a cuartos de final de Copa Libertadores. Perdimos con Gremio en Porto Alegre, me acuerdo yo. En una última jugada 0-0, 0-0, 1-1 en Caracas y 0-0 en Porto Alegre, y una jugada que tira al centro Sichero y Davis Barone va a cabecear y Castelín está de atrás y Davis la peina, donde, bueno, no sabemos si lo hubiese metido o no, pero fue la última jugada del partido, era para ganar 1-0 y Caracas entrar en semifinales de Copa Libertadores. Pero bueno, no se dio, pero era un equipo de otro nivel, de verdad. Tú estabas en la plantilla de Caracas campeón, ¿no? Sí. Campeón, le ganó la final a Deportivo Italia. Al Deportivo Italia, al Italia de Zaragoza, 5-2 creo. Rey hizo, creo que tapaba Alan Lieski en el Italia. Correcto. Tapaban ese equipo, sí, se ganó. Es que el equipo prácticamente, o sea, es que estaba estructurado también el equipo, que desde el cuerpo técnico, bueno, Chita es un entrenador. ¿Qué tal como entrenador, Chita? Muy bien, o sea, es un entrenador que te enseña. Un entrenador que te enseña, que hoy en día sí, uno va recopilando de cada entrenador que estuvo, y obviamente se va dando cuenta de por las manos que pasó, por lo menos en mi caso, César Farías en Mineros, Chita en Caracas, sí, Chuy Vera en Zamora, Maldonado en Nacional, Richard Páez en la Selección Nacional Sub-20. Entonces, entrenadores que hoy en día yo digo, tuve el privilegio de ser entrenado por ese tipo de personas y de entrenadores. Entonces estaba Rodolfo Paladini, que era para mí el mejor preparador físico, que es el preparador físico que trajo muchas cosas aquí al país, y obviamente uno terminó aprendiendo mucho de ellos, pues.
Yo, en mi caso personal, no sé si lo compartes, yo no he vuelto a ver un extranjero en este país como Darío Figueroa. Por como esos, yo creo que es de los mejores que ha venido, ¿no?, al fútbol nacional. No sé cómo lo ves tú. Sí, Darío era un jugador muy inteligente. No era un jugador vistoso, no era un jugador que te pasaba 3, 4, Sí. no. Pero de aquí él siempre te jugaba con la mente. Uno de los jugadores que, ojo, no llegué a compartir con él, lo vi jugar aquí en Táchira y que era relación de jugador a jugador, Guillermo Veraza. Era algo así, era algo como Guillermo Veraza. Guille era un tipo muy inteligente, siempre estaba, no es estar por estar, es llegar, y ellos siempre estaban ahí. Darío pateaba muy bien de tiro libre, sí, pero era un jugador muy inteligente que te hacía jugar y lo que más de que compartí con él como persona también es un tipazo. Rolando, justo que hablábamos hace rato de la Libertadores, Caracas llegó en esa oportunidad a cuartos, Táchira había llegado unos años antes también a cuartos con Farías. Sí, con César. ¿Qué tiene que pasar en nuestro fútbol para volver a pisar esas instancias de un torneo internacional? Alejandro, mira, yo siempre, hoy por hoy, como te digo, estoy dedicado 100% al fútbol formativo, pero no dejo de ver fútbol, sí, claro. No dejo de ir al estadio, no dejo de ver fútbol nacional antes de cualquier otro fútbol. Para mí está el fútbol nacional. Y ¿qué siento yo que probablemente creo que hoy en día está pasando? De que no, cuando empieza la Copa Libertadores no diferenciamos qué es Copa Libertadores y qué es torneo local. ¿Me explico? En Copa Libertadores es otro tipo de árbitro, es otro tipo de decisiones, sí, de que el jugador tiene que entender de que tiene que chocar, tiene que meter, tiene que ir sin miedo, tiene que ir hacia adelante, sea brasilero, sea argentino, sí, porque muchas veces o probablemente el jugador venezolano aquí estamos acostumbrados, porque yo también lo hice, de que me tocaban y me tiraba, de que no entendía de que en Libertadores no me van a pitar ese tipo de falta, de que yo voy contra el árbitro a gritarlo, a decirle, no, tú te vas porque, o sea, yo no me aguanto, aquí probablemente la camiseta pesa, el jugador pesa, sí, entonces no entendemos, sobre todo de aquí, cuando comienza la Copa Libertadores, o sea, de que tenemos que ir de frente, de que tenemos que, si es Gremio, si es Cerro Porteño, si es Boca, si es River, cualquier equipo, ir de tú a tú, sí, porque el resultado en los últimos años va a ser siempre lo mismo, siempre ha sido lo mismo, entonces, ¿por qué no atrevernos, sí? Y entender, obviamente, de que es otro contexto, de que tenemos que entender de que no nos podemos tirar, de que no podemos gritar al árbitro, que tenemos que estar 100% concentrados, de que entre torneo y torneo a veces los venezolanos llegamos con desventaja. Hoy en día creo que no se llega con tanta desventaja porque el torneo arranca a tiempo. Correcto, sí, exacto. Que podamos tener un poco... como en esa época, ¿te acuerdas que quedan campeones y jugaban la Libertadores era el año siguiente? Claro, entonces muchos jugadores no la jugaban. Correcto, los equipos se desmantelaban y llegaban a jugar Libertadores y no era ni el equipo parecido al otro. Y aparte venías de una pretemporada, no habías hecho partidos ni siquiera de competencia, de ritmo, entonces probablemente nos cuesta a nosotros como venezolanos o como clubes venezolanos esa parte, pues entiendo yo, o sea, mi manera de ver hoy obviamente de los Toros de la Barrera. Sí, y lo que hablamos, Rolando, se une en contraparte a otra cosa, porque en esa época, o en la época de ustedes, era complicado que un jugador saliera al exterior, o sea, era casi un acontecimiento que un jugador saliera al exterior, y los que seguíamos, por ahí seguíamos a Juan por fuera, seguíamos a Tomás, que se había ido a Alemania, a Stanley Rivas, que había estado en alguna oportunidad, pero eran pocos, verdaderamente eran pocos. José Manuel Rey había ido a Ecuador también en un tiempo, pero ahora salen jugadores permanentemente al exterior, pero los resultados de los clubes venezolanos en el exterior son peor, o sea, no son ni siquiera comparados a los de ese momento. O sea, es como una contraparte de una cosa y de la otra. Sí, Alejandro, pero también tenemos que evaluar a dónde salen. ¿A dónde salen? Exacto. Porque nosotros no salíamos. O sea, yo tuve una oferta en Colombia de un club colombiano y de una oferta de un club chileno, ¿sí?
pero las condiciones en Venezuela eran muchísimo mejor que en Colombia, y no quise salir, o sea, yo pensé de que quedarme en Venezuela era muchísimo mejor, y no entendía lo que hoy por hoy el jugador venezolano quiere, que es salir al extranjero, pero ¿a dónde salimos? ¿A dónde están saliendo? Están saliendo, bueno, a Inglaterra, la Madrid ahorita, creo, el último, pero está en la sub-23, creo, lo último que vi. Están saliendo a Polonia, no a Polonia, a Ucrania. A Ucrania, ¿sí me entiende? O sea, hoy están saliendo más fácil, pero a países que, obviamente, el nivel cuando regresan a la selección Venezuela o aquí al país, pues, deberían, entre comillas, pues, marcar diferencia, porque están en el extranjero. Sí, que al final, ¿qué nivel competitivo te va a representar? ¿A qué país vas? Si es que vas a avanzar verdaderamente en ese nivel o no. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo sentía que quedándome en Venezuela y no yendo a Colombia, no yendo a Chile, pero no entendía y nunca tuve, bueno, mi representante fue Dios siempre. Tuve un representante, era el hermano de Raúl Cavalieri, Fabio Cavalieri se llamaba. Y entonces él me buscó estas oportunidades, pero trabajamos un año, nada más, me presentó estas posibilidades y no las tomé y no entendía o sea, en ese momento no entendí lo importante que era salir al extranjero y yo agarrar un nivel del extranjero, sí, preferí quedarme en Venezuela, estuve todos mis años aquí en Venezuela, ojo, no me arrepiento, porque a la final Venezuela es un país donde muchos extranjeros se equivocan. Muchos Alejandro se equivocan en decir, no, en Venezuela yo voy, en subestimar la liga, yo voy y meto 500 goles y salgo figura y me voy al Real Madrid. No, no es así, aquí la liga es competitiva, aquí, bueno, dentro de... No rinde cualquiera. No rinde cualquiera. Se consiguen con una pared y dicen, no es tan así como me la pintaron. Aquí hay jugadores que han venido de nombre y se han ido por la puerta de atrás. ¿Se entiende? Porque nuestra liga, dentro de todo, bueno, es nuestra liga, la tenemos que proteger, la tenemos que cuidar, pero es competitiva, es difícil jugar en el fútbol venezolano, es difícil jugarlo. Exacto. O sea, hoy por hoy, bueno, hay muchos jóvenes que están llegando, pero ¿quiénes se están sosteniendo? ¿Cuántos se sostienen en el tiempo? O sea, nosotros nos sostuvimos 13, 14, 15 años porque obviamente decidimos nosotros competir entre nosotros mismos en el día a día. Es difícil el fútbol profesional venezolano. Hablamos de Caracas, pero hay otra etapa también muy buena tuya como futbolista, que es Zamora. 2 etapas buenas en Zamora. Sí. ¿Cómo la catalogas? Mira, Alejandro, yo en Zamora creo que no jugué fútbol profesional muchos años, pero no soy fanático de algún equipo como tal. No, yo veo fútbol, me gusta el fútbol, jugué en los equipos que jugué, pero creo que a Zamora sí hay como algo, sí, es una etapa de 4 años, sí, es una etapa de 4 años. Hay historia detrás, fui el primer jugador que marcó el primer gol del Zamora. Sí, el primer gol que se hizo como Zamora Fútbol Club, lo hice yo. Sí, entonces empezó una etapa muy bonita, fueron 4 años, se quedó campeón con Zamora, que perdimos la estrella aquí con Pinto aquí en San Cristóbal en el 2010, pero es un equipo al cual le debo muchas cosas. Le tengo mucha estima al equipo, sí, por todo, por la ciudad, por lo que se vivió. Porque era como un equipo inexplorado. En ese momento no se había quedado campeón, era un equipo ahí, después fue que llegó Chita, también lo sacó campeón, lo sacó con estrella, sí, pero bueno, como te digo, son... Y ese equipo que hablas fue un carrusel, porque peleó descenso en el apertura, y después en el clausura... 11 partidos ganamos consecutivamente. Sí. Peleamos descenso en el apertura, pero en el clausura había un equipo que se formó. Bueno, te puedo también decir todo lo que pudo haber sucedido en Zamora, yo lo viví, sí, desde el no pago, desde en ese tiempo duramos 6 meses sin cobrar, sí, pero nos hicimos fuertes como equipo, como grupo, metimos a Dios en el medio, éramos muy creyentes, y también los jugadores que estábamos, no éramos tan reconocidos, o sea, o tan top en el fútbol nacional, pero sí se jugaba, y se creyó en una idea que fue con Chuy, de una idea de posesión, de una idea de sostener la pelota, de no regalarla, de hacer transiciones con mucha pelota.
Chiquimesa, Juan Vélez, Copete, Semperena, Tito Roja, William Díaz, Jesús Álvarez, que después vinieron acá, Richard Vadillo, creo que también estaba ahí. Richard Vadillo, Vicente Suano, que era nuestro capitán. Sí. Entonces, fue un equipo bonito, Moisés Galeso, fue un equipo bonito porque como grupo, créeme, ¿El arquero era Toyo? ¿O no, era Tito Roja. Era Tito Roja. Toyo fue Roja. luego, sí. Entonces era un equipo bonito como hermandad, como equipo. El cuerpo técnico estaba, bueno, que en paz descanse Bavío, Rubén Morán, Chuy. Hicimos un buen equipo, sobre todo en lo espiritual, en lo deportivo. Nosotros mismos entendimos de que ya, o sea, lo que estaba sucediendo afuera, que no nos afectara, sí, y nos dedicamos a jugar a nosotros. Entendimos la idea, la aplicamos. Y era un equipo muy bonito que jugaba. Ese equipo jugaba. Sí. ¿Qué les pasó en la final? En la final apareció Pérez Greco y bueno, obviamente allá nos hicieron uno y aquí Pinto se metió hasta con el todo y no hubo manera, pero nos ganaron bien, o sea, nos ganaron bien de la mejor forma. Y como todo, Táchira no venía bien, pero en las finales no hay que jugarlas, hay que ganarlas. Sí. Tú jugaste en Trujillanos luego, ¿no? Trujillanos jugué 2 veces. Sí, primero en el 2005, 2003. Ajá, y después, claro. Después en la 14-15. En Trujillanos me lleva Darío Martínez, sí, y después me lleva Leo González. Okay. Hay 2 etapas en Trujillanos. Sí. Trujillanos también es un equipo bonito, una plaza espectacular. ¿La segunda fue en la 14-15? No, fue antes. ¿O en la 12-13? No, fue antes, 12-13, claro. O sea, ¿tú compartiste con Cova, no? No. ¿O Cova llegó luego? No. Cova llegó, luego. A mí me lleva Leo González y Pedro Vera, que en ese momento tenían el equipo. Valera también es otra plaza espectacular para jugar por la gente, por la emoción del fútbol. Plaza futbolera. En la ciudad. Plaza futbolera. Plaza 100% futbolera. Valera, Varina, sí. Que los domingos no hay más nada que hacer sino que ir al estadio. Exactamente. Bueno, Rolando, después como técnico, ya entrando como técnico, diriges la sub-14, si 16, no me equivoco, 16 de Táchira en el 2015. Hurtado, Sosa, Jason Nicol Contreras, Anthony Méndez, Marcelino estaba, Marcelino Carriazo, después estuvo en el Once Caldas, después se fue, le perdí la pista, pero por ahí anduvo, creo que todavía Selección sub-20 colombiana. Selección sub-20, el hijo de Sanhaus, correcto, Manuel Sanhaus Jr., Jesús Orozco, mira Alejandro, qué equipo, qué equipo, y era un equipo de que era de pararse y tratar de que ellos te entendieran un poco la idea que tú tenías fresca de haber jugado, pero Alejandro jugaban solos, esos niños jugaban solos. Hurtado te saltaba. Y la potencia que tenía Hurtado para efecto de en esa categoría, él te sacaba 1,5 metros. Hurtado, creo que nunca llegamos a perder con Hurtado en cancha, sino creo que en el Cantón, allá donde él vivía, empezamos perdiendo 1-0. Y Hurtado hizo así y en 2 minutos hizo 4 goles. O sea, era impresionante lo que era, diferente, por potencia, por arranque, por velocidad, por tamaño, era impresionante. Yo la primera vez que lo vi, creo que fue esa categoría 16, en la Católica, no recuerdo si tú lo dirigías. Sí, en la Católica yo dirigí. Un partido contra La Salle, ganaron creo que 7-0 y el tipo metió como 6 goles. No, era impresionante, el Moreno era impresionante. Y ya se veía, y de esa camada 2002, 2001, 2002, terminaron debutando 10-12. Estaba Gerson Ronaldo en la sub-14. ¿Quero estaba o no? No, Quero era más grande. Era más grande. Sí. Pero en la sub-14 estaba Gerson Ronaldo, que ya se veía que era un niño diferente, era un niño que te hacía movimientos o te entendía el juego de una manera que tú decías, ese niño va a jugar. ¿Jason estaba? No, Jason también era más grande. No, Jason es 2002. Jason es 2001, creo. 2001, 2002 es Jason y se sabía. Exacto. Y Gerson es 2003, ¿no? ¿Ah? Gerson es 2003, ¿verdad? Gerson. 2004.
No, Gerson es 2002, 2003, sí, Okay. por ahí andan esos niños. Sí, sí. Y hoy en día, bueno, ya son jugadores. Sí. Bueno, Pipo también. Pipo también Vías está estaba por ahí. en esa sub-14 estaba Pipo. No, una camada muy, muy buena que hoy en día todavía se sostiene. Ese es el mismo equipo que después agarra Chocor y queda campeón de la 18, ¿verdad? No, O no, no de es la la- sub-16 pasan a la sub-18. Ujú. José Reyes, Marcelino, Ajá. Sosa, estaba Macún. Correcto. Macún llegó aquí. Correcto. ¿Que Este, estuvo cuánto? Estuvo como 5 meses, Sí, algo así. como 5 meses. Cristian Macún. Sosa Ujú. estuvo un poquito más, pero ojo, también es la mano del entrenador, es la Sí, mano sí. de lo que se hizo, Sí. pero que era un equipazo. Esos Estaba niños eran también este chico que la última vez que lo escuché estaba en Zulia, Mesa. Mesa. Que era delantero, claro. Dimas. No era Dimas, no. Bueno, en fin, era delantero, también No, estaba ahí. esa camada, y ojo, y esa Perdón, categorías Ronnie menores, Massa. Ronnie Massa, sí, él fue al extranjero también a Ajá. esos países que hablábamos y eso, y Ajá, después ajá. regresó. Y esas categorías, ese año, sobre todo de las categorías menores del Deportivo Sí, Táchira, ajá. fueron espectaculares. Se quedaron campeones, Sí. creo que en 2. Yo fui a Valencia, quedamos terceros. O sea, esa cama y la cama de jugadores que debutaron fue impresionante. ¿Cómo evalúas ese? Porque tú tuviste 2 etapas de entrenador en Táchira, ¿no? ¿Esa? 3. 3. Ok. 3. Estuve en la sub-16. Estuve a nivel profesional con que en paz descanse Giovanni, Correcto. con Patón, sí, Correcto. Humberto, que era el preparador físico. Ujú. Después regreso con la reserva. Gerson me trae a la reserva. Sí, me acuerdo de esa, claro. esas 3 Ujú. etapas. Las 3 etapas fueron muy buenas, en lo personal fueron muy buenas. La sub-16 empezando. La de la etapa profesional con Giovanni obviamente no es una etapa muy, muy buena. Sí. Pero usted sabe cómo es Táchira. Táchira, cielo o infierno. Sí, o te va bien o no. Sí, Sí. Creo que al cuarto o quinto partido ya decidieron cesantearnos, y bueno, sí. Los 3 salimos y bueno, ya después ya cada quien agarró su... Y después yo regreso con Gerson Chacón, regreso a lo que es la reserva. Y la reserva estaba en una situación complicada, sí. Estaba de 15, estaba de 14, 0 puntos, o sea, estaba complicada, y de ahí estaba David Tegues, está el lateral izquierdo que ahorita está... Tamiche, sí, sí. Había una serie de jugadores y empezamos a hacer hicimos un trabajo bastante interesante, y después empezaron a dar los resultados, que llegamos a ser el equipo de 14, quedamos terceros, ¿sí? Con esos casi que prácticamente jugadores fuimos a la final sub-20, que la perdemos 1-0 con Caracas. Con Caracas, en el Olímpico. En el Olímpico la terminamos perdiendo 1-0, lamentablemente, sí, me acuerdo. esa final. Pero eso fue un grupo también muy, muy, muy bueno. Esas fueron las 3 etapas mías en el Deportivo Táchira. Sí, esa final que recuerdo fue transmitida, la transmitieron por televisión. Sí, todas se están transmitiendo desde esa vez. Se pudo ver la final sub-20, que fue una final bastante buena, era de un gol. Lastimosamente pues no lo hicimos nosotros, pues. Sí. Estaba Iverson Contreras en esa sub-20, o sea, no, era una camada también muy, muy buena. ¿Pero de Montañés también? ¿O no? ¿Montañés estaba más atrás? No, sí. Montañés estaba Montañés más atrás. Montañés era de la etapa esta que estamos hablando. Bueno, Montañés también yo lo tuve en la sub-16. Exacto, eso te iba a decir, claro, de la etapa de sub-16. Claro, él es año 2000. Correcto. Montañés es año 2000. Bueno, y en ese momento sales de Táchira, ¿y en qué momento dices... Tengo que, ya me quiero meter ya con porque no es lo mismo dirigir, echamos 16, 18, 15, 14 a ya dirigir a sub 7, sub 8, sub 9. Alejandro, es un tema que no surge de yo decir, de planificarlo, de decir, mira, me voy a dedicar al fútbol formativo, voy a través de mi experiencia formar niños. No, esto surgió de salir de Táchira, del plantel profesional. Voy a Estados Unidos, hago un curso a nivel profesional, regreso, porque siempre he creído en el país, siempre he creído en Venezuela, siempre he creído que aquí se puede y se va a poder siempre, porque el venezolano es así, y siempre en mi mente era ir, pero regresar, nunca fue quedarme afuera. Yo cuando regreso, mi mente estaba en fútbol profesional,
Y ojo, hubo ofertas en algún momento de, por lo menos un equipo de segunda división me contactó y probablemente no me llenó, no me generó porque yo venía a Estados Unidos, venía a hacer una inversión, venía de, o sea, querer algo más. Y yo digo, no voy a agarrar eso, y lo que me agarró fue la pandemia. Y en pandemia, Alejandro, sí me acuerdo. Usted sabe que a todos nos tocó, a todos, al que tenía, al que no tenía, ajá, encerrados era algo, a reinventarse, nos reinventó a todos, y era el venezolano, reinventarnos, nos reinventamos de una manera que para mí fue, digo yo, Dios que me puso donde yo vivo, estábamos encerrados, un día me consigo un vecino donde yo vivo y me dice, Rolando, usted que sabe de fútbol, ¿por qué no nos entrena a esos niños ahí por lo menos en la cancha para sacarlo del apartamento? Porque se están montando a las paredes, para que maten energía. Y yo veo eso como posibilidad porque yo no tenía nada, estaba encerrado, estábamos haciendo más bien llamadas de Zoom, de esos que se hacían en ese momento, para hablar de fútbol. Exacto. Y yo lo pensé, mi primo Kiko, que es el preparador físico mío, él estaba en la Liga de Quito, estaba en Ecuador, estaba en la reserva y estaba en la sub-18, también pandemia, afuera, se tuvo que venir. Y entonces le digo yo, Kiko, mira, hay esta posibilidad aquí en Serranía. ¿Qué dice? Dice, Rolando, no tengo nada. Vamos. Yo le dije, bueno, vamos a presentar un proyecto, vamos a hacer algo para presentarle a los vecinos, para por lo menos mantenernos aquí mientras sale algo en fútbol profesional. Y de ahí arrancamos, Alejandro, créeme, que de ahí nace Serranía Fútbol. De ahí nace Serranía Kids. Kids, ajá, claro, exacto. De ahí yo le puse Serranía aquí, solamente niños de Serranía. Que entrenaban en la cancha del edificio. Me abrieron la cancha del edificio y una cancha de cemento. Y de ahí arranqué. De primeros tiempos, Alejandro, te puedo decir de que no disfrutaba tanto esto como hoy en día lo disfruto. ¿Por qué? Porque, Alejandro, no es lo mismo dirigir que enseñar. Te lo dije en una oportunidad en estos días, te lo dije, no es lo mismo dirigir que enseñar. Sí, así es. Dirigir es, tú te montas en ese árbol y no te bajas, punto. Así se dirige. Pero enseñar como tú enseñas a un niño si tienes que amarrarle los zapatos. Tienes que enseñarle a amarrar los zapatos. Tienes que enseñarle a parar la pelota, cómo controlar una pelota, ¿sí? Y de ahí el proceso, obviamente, ¿sí? Y bueno, pasó el tiempo, te puedo decir, no era lo que yo esperaba, no era, ¿por qué? Porque no le llegaba al niño, no entendía muchas cosas del fútbol infantil, de cómo hacer para que el niño te entendiera, ¿sí? Y muchas veces, te puedo decir, Alejandro, me frustraba. Sí, eso te hacía, ¿sentiste frustración? Sí la sentí, Alejandro, porque no entendía y yo creía y pretendía de que el niño hiciera lo que yo tenía aquí, lo que yo hice, y no es así. Hoy en día, tienes que entender de que son niños, ¿sí? Te cuento una anécdota que el entrenamiento siento de que ese día no me salió bien. Subo yo a mi apartamento y con dolor de cabeza, estaba frustrado porque siento que el entrenamiento no salió bien. Los niños se me montaron en las paredes, en los aros de básquet, en todo. Y yo digo, fue una palabra de Dios que me dice, Rolando, son niños. Y ahí yo entendí qué es el fútbol formativo, entender de que son niños. Yo no puedo pretender de que el niño haga lo que yo sé. Yo tengo que enseñarlo, pero cada quien aprende a su manera, aprende a su ritmo. No todos tienen el talento. Unos llegan por una cosa, otros llegan por otra, sí, pero todos tú tienes que tener esa convicción y ese amor y pasión para enseñarlos. Es eso. Entonces, a partir de ahí fue que yo cambié el chip. Empecé a disfrutar el entrenamiento y hoy en día, pues gracias a Dios, tengo una academia que poco a poco ha ido creciendo. Ya tengo 2 años aquí en El Dorado, ¿sí? Después de Serranía me vine para acá y ha sido un crecimiento bastante bonito, sobre todo por
el boca a boca que se ha hecho aquí en el estado, ¿sí? Ya la academia de Rolando Suárez ya empieza a sonar, ahorita vamos a jugar el torneo estadal, el proceso ya lo hice, ¿sí? En las categorías que voy a jugar ya hice un proceso, porque no es solamente entrenar y enseñar niños, también hay que enseñar a los papás. Correcto. ¿Sí? Entonces todo va de la mano, pues. ¿Tienes hijos? No. ¿Sientes que en cierto punto el hecho de no tener hijos fue lo que te frenó en cierto momento eso? Que no entenderlo. Yo no tengo hijos y siento que eso también podría ser. No lo siento así, Alejandro. Lo siento es de que porque yo como había jugado o como fui jugador, entonces no entendía por qué un niño no paraba una pelota bien. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Por no tener hijos, no lo creo, porque bueno, Dios me ha dado la bendición de darme estos niños y yo formarlos por lo menos hora y media todos los días. Ajá. Y esto para mí son hijos, o sea, para mí le hacen algo a uno y es igual que le hagan algo o le peguen a uno o se peguen entre ellos, del de sus 5 al sus 15, igual me duele. O sea, para mí yo empiezo a crear ese vínculo con los niños y siento que era más eso, que no entendía, pero bueno, hoy en día ya lo entiendo, creo que muchas cosas lo entiendo. Mira, dijiste algo hace rato importantísimo, educar a los padres, educar a los representantes. Y iba a tomar agua porque es un tema profundo, no extenso, pero es un tema profundo. ¿Cómo se educa a los padres? ¿Cómo se educa a los papás a ver, yo no sé si tú tienes ese caso acá, pero es un caso muy general de hacer entender al papá de que no solamente el resultado, el otro día creo que lo hablaba con Raúl, que no solamente el resultado, que muchas veces hay que preponderar el aprendizaje, hay que preponderar las formas y no tanto el resultado final. ¿Cómo haces cuando en un partido, que yo creo que le ha pasado a todos los entrenadores de fútbol menor, van a un partido y pierden 5-0, 6-0, 7-0? ¿Cómo abordar al representante, decirle esto es con calma, esto es un proceso, estos son momentos y ya cuando llegue el momento adecuado se vendrán los resultados de la mano con el aprendizaje? Sí, mira, es complejo el tema con los representantes, bueno, todos lo entienden. Porque no todos lo entienden, muchos aprenden apenas llegan a la escuela, a la academia, pero siendo de que tú como cabeza de grupo le hagas a entender de entrada lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, ¿sí? Okay. Porque hay muchos papás que vienen a ti con la esperanza de que su hijo de 5 años ya vamos a llevarlo al fútbol profesional. Y no es así. Todo termina siendo un proceso, todo, absolutamente todo. El fútbol y la vida se relaciona en todo. Sí, porque todo es un proceso. Tú en tu trabajo, tú tienes que llegar temprano, tú tienes que hacer las cosas bien para que obviamente te vaya bien. En el fútbol es igual, tienes que llegar temprano, tienes un entrenador, tienes compañeros, tienes competencia, tienes muchas cosas que tienes que hacer. Entonces, ¿qué pasa con los papás? Los papás a veces, los papás técnicos, hay papás técnicos. Sí, hay papás de que llegan y de allá, de afuera, empiezan a dirigir sin querer, ojo, sin querer queriendo, empiezan a dirigir al hijo. ¿En qué sentido? Alejandro, suba. Entonces yo quiero que el niño se quede, ¿entiendes? Alejandro, quédese. Entonces muchas veces, y probablemente y pasa en todas las academias, en todas, que confundimos a los niños. Entonces hay que crear cultura en el papá. ¿Crear cultura en qué? En que él viene a apoyar a su hijo, no a dirigirlo, porque si él lo trae a la academia es para que uno lo dirija, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? De que tú tienes que dejar que el niño tome la primera decisión en persona, de que él decida si jugar, si él decide rechazar, si él decide cabecear, si él decide patear, pero si el papá le da una indicación, el entrenador le da otra indicación y el niño en su cabecita tiene otra indicación, entonces lo estamos confundiendo. Entonces es dejar que ellos fluyan, de que ellos jueguen, de que se equivoquen, es la mejor manera de aprender, Alejandro. Cuando arrancamos la entrevista decías que tú traías errores o que muchos errores de formación o los de esa generación. ¿Cuáles podrían ser esos errores más marcados que tú dices, a mí no me enseñaron esto y aquello y ahora que soy entrenador o formador, no quiero que le pase eso a los chamos que yo entreno? Y bueno, más allá de errores técnicos, tácticos que pude yo haber tenido al llegar al fútbol profesional, siento de que el error
más marcado fue fuera de la cancha, que nadie me dijo a mí cómo alimentarme, cómo descansar, qué hacer cuando no estén saliendo las cosas, cuando un entrenador no me quiera, cuando un entrenador no me meta a jugar, por qué no me mete a jugar si yo me siento bien. Que eso era lo que prácticamente no se le decía a nadie. Eso tenía que uno que aprenderlo y tener que aprender a tolerar la frustración, tener que saber de que al barrio puro, porque tú tenías que jugar con niños más grandes para poder jugar en el barrio, y tenías que, si te tumbaban, tenías que pararte y defenderte si era posible, ¿sí? Entonces eso, al llegar a profesional, fueron muchas falencias de decir, nadie me dijo a mí de que tenía que acostarme temprano. Ajá. Nadie me dijo a mí de que una hamburguesa todos los días me iba a caer mal. Ese entrenamiento invisible. Ese entrenamiento, esos errores nadie se lo decía a uno. Muy pocos creo que en ese momento lo sabían. ¿Por qué? Porque no había YouTube, no había televisor, no había teléfono, no había esas situaciones de que usted decía, bueno, yo quiero comer bien. En YouTube ahorita usted lo coloca como comer bien. Listo, usted lo tiene. O algo muy común. Terminaba de jugar y te tomabas una Coca-Cola. Una empanada. Esa era la empanada fija. Entonces, ¿cómo tú no salías a comerte unos huevos revueltos, un pancito, un aguacate, un café, agua, sí, a descansar, gimnasio? Hoy es muy importante lo que es el tema de la fuerza. Hay que saber en qué etapa también en estos niños aplicarla, porque he visto entrenadores o escuelas que hoy en día ponen a hacer cosas a niños que no corresponden. Entonces hay que saber dónde tú dejas tu hijo también, Alejandro, porque es que muchos hoy en día quieren competir, quieren ganar, entonces están dejando en manos de gente que lo que quiere es el resultado, y no es así. El niño primeramente tiene que llegar a una academia a ser feliz, a ser amigos, a aprender, y después a hacer sus obligaciones, a estudiar, a portarse bien, a dormir temprano, a todas esas cosas. Hay algo que yo en lo particular, y bueno, ahorita no, ya desde hace bastantes años ya uno está en el tema de los medios, pero en medio de eso pues también formamos parte del fútbol menor, y bien sea de un lado o del otro, uno conoció el fútbol menor y todavía está involucrado. Y hay algo que a mí, Rolando, lo veo permanentemente, y es la sobreexigencia que se le da a los chamos del ganar siempre, de que siempre tienes que ganar. Ni siquiera estoy hablando de 19, no, desde sub 7. Sub 7, sub 9, sub 11, de que tienes que ganar y ganar como sea. Siento hoy que esa sobreexigencia de los jugadores, de la formación del jugador, está haciendo demasiado daño. Sí, es un error, Alejandro, es un error a quien lo comete, sí, y estamos equivocando el camino, porque son niños, y para efecto, pues el niño tiene que disfrutar. El niño no tiene que ver una cancha como un campo de guerra, ¿no? Como una batalla campal, no, el niño tiene que venir y tiene que disfrutar, hacer lo mejor posible. O en el peor de los casos, tengo que ganar para que mi papá no me regañe cuando el partido termine. Sí, eso es muy común. Sí, es muy común, y ojo, te lo digo porque no solamente tengo mi academia, yo realizo un torneo aquí en los fines de semana, y veo abuelos, papás, que si el niño no hace 3 goles, entonces prácticamente como que no le dan la cena. O sea, cosas así. Entonces estamos equivocando el camino. Hoy por hoy en mi academia está el ganar, porque obviamente, o sea, el ganar es el fin. Claro. Y todos queremos ganar, ganar. Alejandro, vamos a caer en de que no vamos a querer ganar. El ser humano es competitivo, el ser humano quiere ganar, sí, pero está el ganar y el aprender. Exacto. Para mí, para mi academia, para Rolando Suárez, es ganar o aprender. Sí, si no ganamos, aprendimos, tuvimos una experiencia. Tenemos que saber de que hay que exigir un poquito más para el siguiente partido si queremos ganar. Pero si no ganamos, no pasa nada, Alejandro. Y ese creo que es el camino a seguir para que el niño disfrute y para que lo tengamos más tiempo en las canchas, para que lo tengamos más tiempo en la actividad, para que no a los 13 años diga, no, yo ya no voy más para allá porque el profesor me regaña, me grita porque no gané, y mi papá no me va a dar cena si no gané. O sea, o si no hago 3 goles. Ya cuando llegue una etapa de cierta decisión en la que él dice o sigo o no sigo, no se termina aburriendo. Claro. Entonces, en la formación integral que queremos nosotros,
está de que el fútbol es un embudo, entran mucho por arriba y obviamente por aquí abajo usted sabe el porcentaje que sale y son muy pocos, ¿sí? Pero sí podemos ser de que el niño sea buen niño, va a ser buen papá, va a ser buen tío, de que sea buen hijo, ¿sí? De que sea buen ciudadano, de que se haga un profesional. De que cómo afronte las dificultades de la vida. ¿Cómo? Porque es que en la universidad se va a conseguir también dificultades, porque se va a conseguir profesores que son difíciles, porque se va a conseguir compañeros que no le van a dejar ver ni siquiera la hoja para ver si un día usted no fue. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que formar al niño. Entonces, esa es la idea de, por lo menos acá, pues. Rolando, actualmente, ¿cómo ve el fútbol tachirense usted? ¿Cómo lo ve? El fútbol menor, el fútbol formativo, ¿cómo lo ve? El fútbol formativo, Alejandro, mira, yo lo veo con muchísimo talento y lo digo por lo que te acabo de decir, que tengo un torneo acá, ahorita en el torneo estatal obviamente voy a ver otras canchas, voy a ver otros niños y siento que hay un talento increíble, ¿sí? Manejable de cierta manera hasta cierto punto de quiénes lo estamos manejando, de qué entrenadores y qué formadores estamos teniendo dentro del fútbol tachirense. Pero el talento, Alejandro, créeme que es impresionante. Lo veo aquí, yo tengo en el torneo, ahorita en este último torneo tengo 35, 40 equipos, entre sus 5, 7, 9, 11, 13 y 15, más o menos. Y la cantidad de niños que juegan aquí todos los fines de semana es impresionante. Y hay niños que tú, a ojo, tú dices, no, este niño es crack. Pero no se puede perder ese niño. Pero primero no me pertenece. Primero yo puedo decirle, ojo, y me ha sucedido que tengo entrenadores amigos. Porque yo invito aquí a entrenadores amigos que vienen, Demócrata, Pocho, el 12 de febrero, Mapa Sport, todas esas academias que son amigos míos, los traigo. Y probablemente cuando veo algo que llama la atención, con mucho respeto le digo, ojo, no lo dejes hacer esto. O sea, como a manera de consejo más que todo, y créeme que siempre he recibido la mejor aceptación, porque entienden también de que primero no quiero robarme un niño, no quiero traerlo para acá, sino que ese niño no se pierda por el bien del fútbol tachirense. En formación de entrenadores, ¿cómo lo ves hoy por hoy en nuestro estado? En formación de entrenadores, ahí sí tengo que ser sincero, hay entrenadores que quieren ganar y no está bien. No lo veo bien. Hay entrenadores que se ofuscan, hay jugadores que no entienden de que los niños están para equivocarse, de que porque erran un gol, de que porque el arquero se le fue por el medio de las piernas, porque ese tipo de entrenadores generan algunas cosas que no están bien, y sobre todo en este fútbol formativo, cuando el entrenador empieza a gritar entonces el que está atrás, el papá, también empieza a contagiarse de eso. Entonces esas cosas no me gustan, esas cosas sí siento de que hay que mejorar, hay que traer más talleres al estado, hay que traer más cursos, de manera de que vayamos aprendiendo todos de la mano. Sí, y también forma parte mucho de que hoy por hoy también, Rolando, el entrenador tiene que prácticamente nutrirse de información por cuenta propia. Por cuenta propia, porque a veces la cantidad de cursos o la cantidad de diplomados de tal no son como que tan abundantes, ¿no? Sí, o sea, el tema forma parte final interna de cada entrenador, ¿no? El tema es cómo tú quieras nutrirte y qué tanto tú quieras aprender y te quieras quedar en lo que ya aprendiste, en el único curso que has hecho, sí, pero la mayor experiencia que vas a adquirir es dentro de una cancha, Alejandro. Ahí es donde tú aprendes, ahí en el ensayo error es donde tú vas aprendiendo y obviamente vas enseñando mucho mejor a tus niños. Te quiero hacer una pregunta, no sé si es polémica, espero que me la puedas responder. ¿Sientes que en la actualidad de nuestro país, en nuestro estado, en nuestro entorno, se pierde mucho talento porque el fútbol se ha visto un deporte muy elitesco? ¿No te parece? ¿Elitesco en qué sentido? En que no cualquiera lo juega, en que tienes que tener cierto estatus económico para poder jugar.
ya porque yo tengo la respuesta, Ajá. la mía. Sí, sí, claro. La que te puedo dar. Claro, claro. Mira, Alejandro, pensando en la pregunta-respuesta que me haces, ¿qué es lo que sucede hoy en día y que hemos cambiado y que ha cambiado? Correcto. Anteriormente mi papá y mi mamá, creo que en el fútbol formativo, cuando me inicié a los 11, 12 años a un entrenamiento dirigido, nunca fueron a un entrenamiento, casi que nunca fueron a un partido. Sí, pero hoy en día el papá, y se hace en todas las escuelas, en todas. Hoy el papá, vamos a llamarlo, lamentablemente no lo sé, pero es que por lo menos yo como dueño de academia, perdón, no puedo costear todos los gastos de arbitraje, Sí, claro, de viaje, de una cosa, de otra. Y creo que hoy en día, pues el papá llega un momento donde tiene que decidir si dejar a tu hijo en un equipo, ponte, ya que esté ya casi que a nivel profesional, y tiene que hacerlo y tiene que pagar algún tipo de inscripción, uniforme, sí, pero siento más de que el jugador talentoso, el jugador que tiene para llegar, tiene menos posibilidades que el que probablemente el papá tenga que sí tiene. O sea, Claro. sí, hay que ser realista, sí, hay que ser realista, y se puede perder algún tipo de talento, sí. Pero si la persona quiere, el niño quiere, el jugador quiere, busca los medios, y con talento y bueno, con la ayuda divina también se le puede dar. O sea, es 50-50, sí, es 50 de que se pierden, porque obviamente no tienen el apoyo y probablemente otros sí, pero se basa en el querer. O sea, yo siento de que si se quiere, se puede. Se puede llegar a jugar profesional, se puede llegar a hacer cosas importantes, que unos tienen otras posibilidades a ese tipo de jugadores, sí, pero es 50-50, no siento de que solamente el que tiene llega, no, también hay posibilidades para todos, pero ¿qué es lo que sucede para mí? De que sueltan muy rápido. De que no me dejaron, no tengo... Que se rinden muy fácil. Se rinden muy fácil, o sea, siento que pasa más por ahí, que se rinden y dicen, no, ya no. También forma parte de la generación, ¿no? Que tenemos actualmente, que todo es la inmediatez. Todo y si no lo tengo de una vez, tal cual, o sea, lo suelto. porque los chamos hoy en día, entonces si no me dieron la oportunidad, entonces ya yo no valgo, ya me voy, ya me pongo a hacer otra cosa, no luchan un poquito más, no hacen un poquito más, no se entrenan un poquito más y no esperan la oportunidad, porque es que también es de oportunidad, Alejandro. Yo no sé, Richard Blanco empieza a jugar profesional, creo que a los 24 años. Él pasó por fútbol sala, por una cosa, por otra, pero si Richard Blanco hubiese desistido, pues obviamente no hubiese sido jugador profesional. Sí, ¿cómo llegó? Pues la luchó hasta que pudo. Y hoy en día pues es así, el que tiene probablemente sus papás o él mismo puede tener una oportunidad. Pero y el que no también puede tener la oportunidad, pero cuesta un poquito más, pero creo que sí se puede llegar sin tener, pues. Rolando Suárez debutando, año 2002, ¿me dijiste? 2. Año 2002. 2. Ese Rolando Suárez, ¿tú cómo lo ves hoy? A ese chamo 2002 debutando. ¿Y cómo crees que te vería ese chamo del 2002 al de hoy 2026? Te soy sincero, Alejandro, el Rolando del 2002. Regresas en el tiempo y te dice, vengo del 2026, va a tener una escuela. Regreso en el tiempo, con todo lo que sé hoy, con todo lo que pude haber aprendido durante todo el tiempo. Te soy sincero, Alejandro, voy a pasar pero yo era un jugador talentoso, o sea, talento innato, talento de barrio, talento. Y si a mí me pusieran en el 2002 con todo lo que sé, créeme que hubiese jugado en el extranjero. ¿Por qué? Por todo esto que te comenté anteriormente. No comía bien, no dormía bien, no era un jugador en ese tiempo que me gustaba tomar, no.
normal para abajo, Sí, sí. muy normal para abajo, ojo, muy normal para abajo, Sí. pero comía mal, Sí. me entrenaba mal. Sí, Y malo. yo pretendía y asumía que solamente con el talento que Talento yo tenía, te iba a alcanzar. pues me iba a alcanzar. Sí. Y ojo, y me Y te alcanzaron alcanzó. para tantos años. Sí. Entonces, si tú me haces esta pregunta, que está buenísima, el Rolando del 2002 al Rolando de hoy, creo que me hubiese entrenado mejor, hubiese comido mejor, hubiese descansado mejor, O sea, mejoró tus hábitos. hubiese mejorado mis hábitos. Alejandro, créeme que hubiese jugado en el extranjero. Y si tú te encuentras con ese chamo del 2002 y le dices, vas a tener una escuela de fútbol en el 2026, ¿qué le hubieses dicho? ¿Le crees? Y no, No le crees. no, porque como te digo, esto surgió Claro. de reinventarnos, de hacer otra cosa, Sí. de generar un poquito porque estábamos Sí, encerrados. claro. Pero es una etapa que estoy disfrutando, Alejandro, y no me cambio por nada. Hoy mi academia, hoy mi día a día es de lunes a lunes aquí en El Dorado. Hoy mi semana ya está planificada, mi fin de semana ya está planificado. Mi cabeza está formar. Una pregunta que no te hice, ¿por qué escogiste El Dorado? Y porque yo entreno aquí a un equipo, yo entreno aquí a un equipo los lunes al mediodía. Ah, ok. ¿Sí? Y hubo personas que en ese momento ya de serranía, yo tenía 18 niños, Alejandro, 18 niños en serranía. No podía crecer más, estaba ya en la etapa de que Al techo. ya había llegado al techo, ya me veía muy lleno con 18 niños. Yo entreno aquí, sí, yo entreno aquí a un equipo. Y ¿Pero un empezó, equipo de niños? No, de adultos. de adultos, Ok. adultos. Entonces, gente me decía, Rolando, pero salte de serranía. Si quieres crecer, salte de serranía. Tú puedes, tú eres buen entrenador. Ya vemos que estás bien, mira que... Y yo, será. Con más miedo que cualquier, Correcto. o sea, porque es que es como todo, Sí, la vida, correcto, o sea, ¿no? usted dar un paso, salir Un de riesgo, tu zona, un riesgo, exacto. tu zona de confort, salir, yo estaba bien en serranía, yo bajaba de mi apartamento, 4:30, tenía a mis niños, tal, y me subía, no pagaba gasolina, no pagaba nada, y yo decía, será, no será, y llego aquí, llego con más dudas, miedo, pero con la convicción de que obviamente creía en mi trabajo, creo en mi trabajo. Después me rodeo con gente, con entrenadores calificados para esto y obviamente ha sido parte del crecimiento. Llego aquí y los primeros meses como todo negocio, como todo emprendimiento, como toda empresa, fue difícil, llegué solo y llegué yo de 4 a 7:30 dándole y de ahí empecé y bueno, hoy en día gracias a Dios pues mi vida gira en torno a lo que es la academia. Rolando, muchas gracias, ¿no? No, Alejandro, gracias a usted. Muchas gracias, ¿no? Y que tengas muchos éxitos. Siempre Alejandro, es un placer hablar de fútbol, hablar de estas historias, hablar de lo que fue, de lo que es y de lo que va a ser. Créame, para mí siempre es un gusto y bueno, agradecido por la entrevista. Amigos, ahí estaba Rolando Suárez, hoy aquí en Elixir con Amigos. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Bueno, Rolando, gracias, ¿no?